Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Valeria nunca imaginó que su deseo de venganza la llevaría a protagonizar el drama más grande que su familia había conocido en décadas. Cuando descubrió que Roberto, su esposo de 25 años, la había estado engañando con su propia prima, algo dentro de ella se quebró, pero no de la manera que él esperaba. No hubo lágrimas públicas ni súplicas desesperadas. En su lugar, nació un plan tan audaz que ni ella misma podía creer que lo estuviera considerando. Fingir un romance apasionado con Alejandro Domínguez, el CEO del imperio hotelero más importante de México, un hombre 20 años mayor que ella y con una reputación de ser inalcanzable. Lo que comenzó como una estrategia fría y calculada para herir el orgullo de Roberto, pronto se transformó en algo mucho más peligroso y complejo de lo que jamás anticipó. La tarde en que Valeria descubrió la traición estaba grabada en su memoria como una fotografía dolorosa. Había llegado temprano a casa de su suegra Guadalupe para ayudarla con los preparativos de la fiesta del aniversario familiar. El sol de Cuernavaca entraba por las ventanas del jardín cuando escuchó las risas provenientes del cuarto de huéspedes. Risas que conocía demasiado bien, la de Roberto y la de Mónica, su prima favorita, con quien había compartido secretos desde la infancia. Al abrir la puerta, el mundo que había construido durante 25 años se derrumbó en cuestión de segundos. Roberto ni siquiera intentó negarlo. Sus ojos reflejaban más alivio que culpa, como si llevara meses esperando que ella los descubriera. En los días siguientes, Valeria se refugió en la casa de su hermana menor, Patricia, en la Ciudad de México. Patricia trabajaba como coordinadora de eventos en el Hotel Domínguez Imperial, el más lujoso de Polanco, y fue ella quien, sin saberlo, plantó la semilla de la venganza en la mente de Valeria. Durante una de esas noches interminables, donde el dolor no la dejaba dormir, Patricia le contó sobre Alejandro Domínguez, el enigmático CEO que todos admiraban y temían por igual. Era un hombre de 62 años, viudo desde hacía 10, sin hijos, y completamente dedicado a su imperio empresarial. Su presencia imponía respeto en cualquier habitación. Alto, de cabello plateado impecablemente peinado y ojos color ámbar que parecían leer el alma de las personas. Alejandro era conocido por su inteligencia despiadada en los negocios y su absoluta discreción en la vida personal. Valeria lo vio por primera vez durante un evento benéfico que Patricia organizaba en el hotel. Ella había aceptado asistir solo para no quedarse sola en el apartamento, sin imaginar que esa noche cambiaría todo. Alejandro pronunciaba un discurso sobre responsabilidad social empresarial cuando sus miradas se encontraron. Fue un momento fugaz, pero Valeria sintió algo extraño, no intimidación sino reconocimiento, como si él también supiera lo que era el dolor de perder algo importante. Al finalizar el evento, Patricia la presentó formalmente. Alejandro besó su mano con una elegancia de otra época y le dijo con una sonrisa apenas perceptible: «Es un placer conocer a alguien cuyos ojos cuentan historias más interesantes que cualquier discurso corporativo». Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Valeria durante días. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. Sabía que Roberto, a pesar de su traición, era un hombre profundamente machista y orgulloso. La idea de que ella, su esposa abandonada, pudiera atraer la atención de alguien como Alejandro Domínguez lo destrozaría. Y la familia entera, que llevaba décadas admirando el éxito empresarial de los Domínguez, estaría en shock. Era la venganza perfecta, no una llena de gritos y escándalos, sino una que atacaría directo al ego de Roberto y la hipocresía de una familia que pretendía no ver su infidelidad, mientras la juzgaban a ella por atreverse a rehacer su vida,
Lo que Valeria no esperaba era que Alejandro aceptara participar en su plan. Durante una cena que ella organizó bajo el pretexto de agradecerle su apoyo a la fundación de Patricia, Valeria le confesó toda la verdad. Le habló de Roberto, de la traición, de cómo su familia minimizaba su dolor mientras señalaban cada uno de sus movimientos. Le explicó que necesitaba que él fingiera interés romántico en ella, solo durante unas semanas, lo suficiente para que Roberto y su familia se enteraran. Esperaba rechazo, quizás hasta ofensa. En cambio, Alejandro la escuchó en silencio, tomó un sorbo de vino tinto y respondió: «Acepto, pero con una condición, que me dejes llevarte a cenar cada semana, como lo haríamos si esto fuera real. Si vamos a fingir, hagámoslo bien». Así comenzó el juego más peligroso de la vida de Valeria. Las primeras cenas fueron incómodas, llenas de silencios y conversaciones forzadas. Pero Alejandro tenía una manera de hacer preguntas que la obligaban a reflexionar sobre sí misma. No preguntaba sobre Roberto o la traición, sino sobre sus sueños olvidados, sobre la mujer que había sido antes de convertirse en esposa y madre. Le preguntaba qué la hacía reír, qué libros leía cuando nadie la veía, qué lugares del mundo todavía quería conocer. Y Valeria, para su sorpresa, comenzó a recordar partes de sí misma que había enterrado hacía años. La estrategia de hacerse pública funcionó mejor de lo esperado. Patricia, siguiendo las instrucciones de Valeria, mencionó casualmente, durante una reunión familiar, que su hermana estaba saliendo con Alejandro Domínguez. La noticia cayó como una bomba. La primera en llamar fue Guadalupe, su suegra, fingiendo preocupación maternal, pero con veneno en cada palabra. «Mijita, ¿no crees que es muy pronto? ¿Qué va a pensar la gente? Roberto está devastado». Valeria casi rió ante la ironía. Roberto, el que la había traicionado con su propia prima, ahora estaba devastado porque ella se atrevía a vivir. Pero fue Roberto quien reaccionó con la furia que Valeria había anticipado. La confrontó en el estacionamiento del supermercado, su rostro rojo de rabia, demandando explicaciones. «¿Alejandro Domínguez? ¿En serio, Valeria? Un viejo que podría ser tu padre. ¿Esto es para herirme?» Ella lo miró con una calma que no sabía que poseía y respondió: «Esto no es para herirte, Roberto. Esto es para recordarme que merezco algo mejor que un hombre que prometió amarme y me traicionó con mi propia sangre». La expresión de shock en su rostro fue más satisfactoria que cualquier grito. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alejandro y Valeria aparecían juntos en eventos sociales, cenas en restaurantes exclusivos, incluso una función de ópera donde Valeria sabía que varios miembros de la familia extendida estarían presentes. Él jugaba su papel a la perfección, atento, caballeroso, con ese toque de posesividad sutil que hacía que la farsa pareciera real. Tomaba su mano al caminar, le susurraba comentarios que la hacían reír, la miraba como si fuera la única persona en la habitación. Y Valeria comenzó a notar algo inquietante. Cada vez le costaba más recordar que todo era una actuación. La familia de Roberto entró en modo de crisis. Mónica, la prima traidora, intentó acercarse a Valeria con una carta de disculpa patética que terminó en la basura sin ser leída. Los hermanos de Roberto, que siempre habían tratado a Valeria con condescendencia, ahora la llamaban preocupados por el bienestar de la familia. Incluso la madre de Valeria, Elena, quien vivía en Guadalajara y siempre había adorado a Roberto, expresó su preocupación. «Hija, entiendo que estés dolida, pero ¿ese hombre no es muy mayor para ti? ¿Y si solo está jugando contigo?» Pero fue durante una cena familiar obligatoria, organizada por Guadalupe bajo el pretexto de resolver las cosas civilizadamente, donde la situación escaló a dimensiones que nadie anticipó. Valeria llegó con Alejandro, quien había insistido en acompañarla. La tensión en la mesa era palpable. Roberto no dejaba de mirar a Alejandro con una mezcla de envidia y odio. Mónica evitaba los ojos de todos. Y Guadalupe, la matriarca,
Intentaba mantener una conversación normal mientras el veneno goteaba de cada palabra. Todo explotó cuando Roberto, después de 3 copas de vino, se puso de pie y acusó a Alejandro de aprovecharse de la vulnerabilidad de Valeria. Ella está confundida, herida, y usted, un hombre de su posición, debería saber mejor que involucrarse en medio de un matrimonio. Alejandro, con una calma helada, dejó su copa de vino y respondió: «Caballero, con todo respeto, el que destruyó su matrimonio fue usted. Yo simplemente tuve la fortuna de conocer a una mujer extraordinaria que merece ser tratada con el respeto que usted nunca le dio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto estaba a punto de responder cuando Guadalupe intervino, su voz temblando de indignación. «¿Cómo se atreve? Esta es una cuestión familiar. Valeria es parte de esta familia, siempre lo será, sin importar los errores de mi hijo». Fue entonces cuando Valeria, sintiendo décadas de frustración reprimida, habló. «¿Errores? ¿Llamamos errores a una aventura de 2 años con mi prima? ¿A las mentiras constantes? ¿Al desprecio? Esta familia me juzgó por todo. Por trabajar, por no tener más hijos, por no ser suficientemente sumisa. Pero cuando Roberto me traicionó de la peor manera, todos miraron para otro lado». Patricia, que había permanecido callada, añadió: «Mamá llamó a Valeria 3 veces para pedirle que fuera comprensiva con Roberto. 3 veces. Pero nadie le pidió a Roberto que fuera fiel». La cena terminó en un caos de acusaciones y llantos. La familia se dividió en bandos: los que apoyaban a Roberto y minimizaban su infidelidad, y los pocos que reconocían el daño que le habían hecho a Valeria. Las llamadas furiosas y los mensajes de texto crueles inundaron los teléfonos de todos durante días. Pero en medio de ese huracán familiar, algo más profundo estaba sucediendo entre Valeria y Alejandro. Después de la desastrosa cena, él la llevó a su apartamento en Santa Fe y le preparó un té de manzanilla, un gesto tan simple, pero tan cargado de cuidado, que Valeria sintió que las barreras que había construido comenzaban a desmoronarse. «¿Por qué haces esto?», le preguntó ella. «¿Por qué te involucras en mi desastre?». Alejandro la miró con esos ojos ámbar que parecían ver más allá de las máscaras y respondió: «Porque reconozco a alguien que ha olvidado su propio valor. Y porque, si soy honesto, hace mucho tiempo que no conocía a alguien que me hiciera sentir algo más que aburrimiento». Esa confesión cambió algo entre ellos. Las cenas se volvieron más frecuentes, más íntimas. Alejandro le contó sobre su difunta esposa, Carmen, y cómo su muerte por cáncer lo había dejado vacío durante años. Le habló de su miedo a volver a abrirse, de cómo había construido murallas emocionales tan altas que ni él mismo sabía cómo derribarlas. Valeria compartió no solo el dolor de la traición, sino también sus sueños enterrados, su pasión por la fotografía que había abandonado al casarse, su deseo de viajar a lugares que Roberto consideraba innecesarios, su necesidad de redescubrir quién era más allá de ser esposa y madre. Una noche, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec, después de cenar, Alejandro se detuvo frente al lago y le preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías tú? No para la familia, no para tu esposo, sino para ti». Valeria se quedó callada, buscando en su memoria, y se dio cuenta con horror de que no podía recordar. Las lágrimas llegaron entonces, no de dolor, sino de liberación, y Alejandro la abrazó, no como parte de la farsa, sino como alguien que genuinamente se preocupaba. Mientras tanto, la guerra familiar alcanzaba nuevos niveles de toxicidad. Roberto había contratado un detective privado para demostrar que Alejandro tenía intenciones ocultas. Guadalupe organizaba reuniones familiares a las que deliberadamente no invitaba a Valeria. Los primos tomaban bandos en redes sociales, ventilando los trapos sucios de todos. Mónica tuvo la desfachatez de publicar una foto con Roberto en Instagram, con el caption:
El amor verdadero supera cualquier obstáculo, provocando un escándalo aún mayor. Fue Patricia quien descubrió la verdad que nadie esperaba. Trabajando en el hotel, tuvo acceso a información que cambiaría todo. Guadalupe había estado presionando a Roberto para que se divorciara de Valeria desde hacía años. No por Mónica específicamente, sino porque nunca consideró a Valeria suficientemente buena para su hijo. Había correo electrónicos, mensajes de texto, evidencia clara de manipulación constante. La infidelidad de Roberto no era un error impulsivo. Era el resultado de años de envenenamiento maternal, de ser convencido de que merecía algo mejor que una mujer que se atrevía a tener opiniones propias y ambiciones. Cuando Patricia le mostró la evidencia a Valeria, ella sintió una mezcla de validación y rabia. Todo cobró sentido. Los comentarios pasivo-agresivos de Guadalupe, las comparaciones constantes con otras nueras, las críticas disfrazadas de consejos. Pero más que rabia hacia Guadalupe, Valeria sintió lástima por Roberto. Un hombre de 50 años que todavía dejaba que su madre dirigiera su vida, incapaz de tomar decisiones propias, débil donde pretendía ser fuerte. La confrontación final fue inevitable. Valeria solicitó una reunión familiar completa, incluyendo a los hermanos de Roberto, sus esposas, Patricia, Elena e incluso algunos primos que habían sido parte del drama en redes sociales. Guadalupe llegó preparada para la batalla, con Roberto y Mónica flanqueándola como soldados leales. Pero lo que no esperaba era que Valeria llegara con Alejandro y, más importante, con un abogado. El abogado, un profesional serio llamado Ernesto Villalobos, presentó dos cosas. Primero, la evidencia que Patricia había recopilado sobre la manipulación de Guadalupe. Y segundo, documentos que mostraban que Roberto había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas del matrimonio durante más de un año, presumiblemente para financiar su aventura con Mónica. El silencio que siguió fue absoluto. Guadalupe palideció. Roberto intentó negar todo, y Mónica tuvo la decencia de verse avergonzada, pero Valeria no había terminado. Con una voz tranquila pero firme, les dijo: «Vine aquí esperando que me juzgaran por seguir adelante con mi vida. Esperaban verme destruida, rogando por migajas de respeto. Pero lo que descubrí en estos meses es algo que todos ustedes nunca entendieron. No necesito la aprobación de una familia que valora las apariencias más que la verdad. No necesito el amor de un hombre que me traicionó con mi propia sangre. Y definitivamente no necesito la bendición de una suegra que dedicó años a sabotear mi matrimonio». Guadalupe intentó defenderse, pero Valeria levantó la mano. «No he terminado. Cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, de apoyarme, de reconocer el daño. En cambio, eligieron proteger al culpable y atacar a la víctima. Pues bien, los libero de su obligación. Ya no soy parte de esta familia. Y antes de que pregunten, no, esto no es por Alejandro. Es por mí». Fue entonces cuando sucedió el giro que nadie, ni siquiera Valeria, anticipó. Alejandro se puso de pie y dijo: «Hay algo que todos necesitan saber. Cuando Valeria me pidió que fingiera un romance con ella, acepté porque vi en ella algo que raramente encuentro: autenticidad y coraje. Pero lo que comenzó como un acuerdo se convirtió en algo real. Me enamoré de esta mujer extraordinaria, de su fuerza, de su vulnerabilidad, de su capacidad de reír a pesar del dolor». Se volvió hacia Valeria tomando su mano. No estaba planeado, no era parte del trato. Pero es la verdad. Valeria sintió que el mundo se detenía. En su plan de venganza, nunca había considerado la posibilidad de que los sentimientos fueran recíprocos. Había estado tan enfocada en herir a Roberto que no había prestado atención a lo que estaba creciendo en su propio corazón. Las cenas, las conversaciones profundas, la manera en que Alejandro la miraba cuando pensaba que ella no lo notaba, todo había sido real de su parte. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras respondía: «Yo también.
No sé cuándo dejó de ser un juego y se volvió real, pero lo es. Y me aterra tanto como me emociona. La habitación estalló en murmullos confusos. Algunos expresaban incredulidad, otros indignación. Pero Valeria solo podía ver a Alejandro, y en sus ojos encontró algo que Roberto nunca le había dado: el reconocimiento genuino de su valía. Roberto intentó una última jugada desesperada. «Esto es ridículo. Valeria, por favor, sé razonable. Podemos arreglar esto. Mónica fue un error, lo admito. Pero nosotros tenemos historia, una vida juntos». Valeria lo miró sin rabia, solo con una claridad cristalina. «Tienes razón, tenemos historia. Una historia de 25 años, donde fui invisible, donde mis sueños no importaban, donde cada día me hacía más pequeña para que tú pudieras sentirte más grande. No quiero arreglar eso. Quiero algo completamente diferente». Los meses siguientes fueron de transformación. Valeria se mudó a su propio apartamento en La Condesa, un espacio lleno de luz, donde colgó sus fotografías y montó un pequeño estudio. Retomó su pasión por capturar momentos, especialmente retratos de mujeres que, como ella, estaban redescubriéndose después de décadas de vivir para otros. Su trabajo comenzó a ganar reconocimiento, no por ser la novia del CEO exitoso, sino por su propio mérito. La relación con Alejandro evolucionó lentamente, sin prisas. Él respetaba su necesidad de establecer su propia identidad antes de fusionarse en una nueva relación. Viajaron juntos a Oaxaca, donde Valeria fotografió mercados y artesanos, mientras Alejandro la observaba trabajar con una admiración que ella todavía luchaba por aceptar. En París, ciudad que Roberto siempre había considerado demasiado pretenciosa, Valeria caminó por el Louvre tomada de la mano de un hombre que no solo toleraba su pasión por el arte, sino que la alimentaba. Patricia se convirtió en su mayor aliada y confidente. Organizaron exposiciones fotográficas en el Hotel Domínguez, donde Valeria pudo mostrar su trabajo a un público más amplio. La relación con su madre, Elena, se reparó lentamente cuando Elena finalmente admitió que había estado equivocada al presionar a Valeria para que aguantara el matrimonio. «Fui producto de mi generación», le confesó Elena durante una visita a Guadalajara. «Nos enseñaron que el matrimonio era para toda la vida, sin importar el costo. Pero verte ahora tan viva, tan plena, me hace cuestionar todo lo que creí». La familia de Roberto, por su parte, implosionó bajo el peso de sus propias hipocresías. El matrimonio de Roberto y Mónica, que ella había romantizado en redes sociales como amor verdadero, duró menos de 6 meses, antes de que Roberto encontrara a Mónica en situación comprometedora con otro hombre. La ironía no se le escapó a nadie. Guadalupe, enfrentada con la evidencia de su manipulación, perdió el respeto de varios de sus hijos. 2 de los hermanos de Roberto se disculparon públicamente con Valeria, reconociendo que habían sido cómplices de un sistema familiar tóxico. Pero la verdadera sanación de Valeria no vino de ver el karma alcanzar a quienes la lastimaron. Vino de momentos pequeños y significativos. La primera vez que vendió una de sus fotografías a un cliente internacional, la mañana en que despertó sola en su apartamento y se sintió en paz, en lugar de solitaria. La noche en que Alejandro le propuso matrimonio en la terraza de su apartamento con una vista de la ciudad iluminada, sin anillo ostentoso ni grandes gestos, solo una pregunta honesta. ¿Construimos algo nuevo juntos? Valeria no respondió inmediatamente. Necesitaba estar segura de que su sí venía de un lugar de fuerza, no de necesidad. Durante semanas consideró la propuesta, hablando con Patricia, con su terapeuta, consigo misma en largas caminatas. Finalmente, una tarde lluviosa de octubre, lo llamó y le dijo: «Sí, pero con condiciones. Nada de fusionar nuestras vidas. Mantengo mi apartamento, mi estudio, mi independencia. Somos 2 personas completas que eligen estar juntas, no 2 mitades buscando completarse». Alejandro sonrió con esa sonrisa que había aprendido a amar y respondió:
No esperaría menos de ti. Se casaron en una ceremonia íntima en San Miguel de Allende, solo con Patricia, Elena y los pocos amigos verdaderos que los apoyaron desde el principio. No hubo drama familiar, no hubo lista de invitados que incluir por obligación. Fue simple, auténtico y completamente suyo. Un año después de la boda, Valeria inauguró su primera exposición fotográfica individual titulada Renacer. Las fotografías contaban historias de mujeres que habían encontrado la fuerza para reinventarse después de tragedias, traiciones y pérdidas. Una de las fotografías centrales era un autorretrato que había tomado meses atrás. Su reflejo en una ventana rota, las grietas formando un patrón casi hermoso, su expresión serena pero consciente. La acompañaba una frase que había escrito: a veces necesitamos rompernos completamente para descubrir que las piezas pueden reacomodarse en algo más hermoso que el original. Roberto apareció en la inauguración, no invitado, pero tampoco expulsado. Se mantuvo en las sombras observando. Al final de la noche, se acercó a Valeria y le dijo con voz quebrada: «Nunca te vi, ¿verdad? Todos estos años nunca realmente te vi». Valeria lo miró sin rabia, sin triunfo, solo con una tristeza distante por el tiempo perdido. «No, nunca lo hiciste, pero yo tampoco me veía a mí misma. Al menos algo bueno salió de todo esto. Ambos tuvimos que enfrentar quiénes realmente éramos». La conversación fue breve pero necesaria. Roberto se disculpó, no con la expectativa de reconciliación, sino con la pesada comprensión de lo que había perdido. Valeria aceptó las disculpas, no para él, sino para ella misma, como parte final de cerrar ese capítulo. Cuando Roberto se fue, Alejandro apareció a su lado con 2 copas de champán y preguntó: «¿Estás bien?». Ella sonrió genuinamente. «Más que bien. Estoy libre». Los años siguientes trajeron más éxito profesional, más viajes, más momentos de alegría simple que Valeria había olvidado que existían. Alejandro, quien había planeado jubilarse gradualmente, encontró nueva energía en apoyar los proyectos de Valeria. Establecieron una fundación para mujeres que buscaban reinventarse después de divorcios difíciles, ofreciendo no solo apoyo financiero, sino también mentorías y espacios para redescubrir sus pasiones. Patricia se casó con un chef que conoció durante uno de los eventos del hotel y le agradeció a Valeria por mostrarle que el amor real existía. Solo había que tener el coraje de exigirlo. Elena se mudó a la Ciudad de México para estar más cerca de sus hijas y admitió que ver la transformación de Valeria la había inspirado a ella también a tomar clases de pintura, un sueño que había enterrado cuando se casó joven. La familia de Roberto continuó su ciclo de dramas, pero Valeria ya no estaba en el centro. Ocasionalmente escuchaba rumores, que Guadalupe estaba en terapia familiar, que Roberto se había casado y divorciado una vez más, que Mónica se había mudado a España para escapar del escándalo. Ninguna de esas noticias la afectaba como antes. Eran ecos de una vida que había dejado atrás. En su 5º aniversario de boda, Alejandro y Valeria regresaron a Cuernavaca, a la ciudad donde todo había comenzado. Visitaron el jardín de la casa de Guadalupe, ahora abandonada y en venta. Valeria fotografió las flores silvestres que habían crecido sin control, la belleza salvaje que emergía cuando nadie las podaba ni las controlaba. Era una metáfora perfecta de su propia vida. Esa noche, sentados en la terraza de su hotel, mirando las estrellas, Alejandro le preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de cómo empezó todo, del plan de venganza? Valeria consideró la pregunta seriamente antes de responder. Me arrepiento del dolor que causó, de la guerra familiar que desencadenó, pero no me arrepiento del resultado. Ese plan desesperado me llevó a encontrarme a mí misma y a encontrarte a ti. A veces los comienzos incorrectos nos llevan a los finales correctos. Alejandro asintió, tomando su mano. Yo estaba muriendo lentamente en una vida vacía. Carmen había muerto hacía años.
pero yo nunca realmente viví después. Fuiste tú quien me recordó que todavía había belleza por descubrir, amor por dar, vida por vivir. Se besaron bajo las estrellas de Cuernavaca. Dos personas que habían encontrado el camino de vuelta a sí mismos a través del camino más inesperado, años después. Cuando Valeria publicó un libro de fotografías titulado Las grietas nos hacen más fuertes, incluyó un ensayo sobre su experiencia. Escribió sobre el dolor de la traición, la tentación de la venganza, pero también sobre cómo esa oscuridad la había llevado a la luz. El libro se volvió un éxito entre mujeres de su generación, aquellas que habían pasado décadas, definiéndose por sus relaciones con otros, y ahora buscaban definirse a sí mismas. Recibió cientos de cartas de mujeres contando sus propias historias de reinvención. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una lectora en Colombia que había descubierto el libro en un momento de crisis similar. «Gracias por mostrarme que no estoy sola», escribió la mujer. «Gracias por probar que es posible volver a ser completa después de romperse». Valeria leyó la carta a Alejandro con lágrimas en los ojos, sabiendo que su dolor había servido un propósito mayor. Patricia organizó un evento especial en el Hotel Domínguez para celebrar el éxito del libro. Fue una noche llena de risas, abrazos y historias de mujeres que se habían atrevido a reescribir sus propias narrativas. Valeria miró alrededor de la sala, viendo rostros de todas las edades, todas en diferentes etapas de sus viajes, y sintió una profunda gratitud. La venganza que había planeado contra Roberto se había transformado en algo mucho más significativo. Un movimiento de empoderamiento, una comunidad de mujeres levantándose juntas. La última persona que Valeria esperaba ver esa noche fue Guadalupe. Su ex-suegra había envejecido notablemente, el peso de los años y las consecuencias de sus acciones visible en cada arruga. Se acercó tímidamente al final del evento y le entregó a Valeria una carta. «No espero que me perdones», dijo Guadalupe con voz temblorosa, «pero necesitaba que supieras que he pasado estos años reflexionando sobre el daño que causé. A ti, a mi hijo, a mi familia. Estaba tan obsesionada con mantener las apariencias que destruí lo real». Valeria aceptó la carta, pero no prometió leerla. Algunas heridas, aunque sanadas, dejaban cicatrices que necesitaban ser respetadas. Pero asintió con comprensión. Todos estamos aprendiendo a ser mejores versiones de nosotros mismos. Es todo lo que podemos hacer. Fue un momento de cierre imperfecto pero honesto, reconociendo que la sanación no siempre significa reconciliación. Mientras la noche terminaba y los invitados se despedían, Valeria y Alejandro se quedaron en la terraza del hotel, mirando las luces de la ciudad. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Valeria. «Planeé usar nuestro falso romance para herir a Roberto, pero lo único que realmente hirió fue la imagen que todos tenían de mí como la esposa sumisa y obediente. Y cuando esa imagen se rompió, finalmente pude ser yo misma». Alejandro la abrazó, su corazón latiendo firme contra la espalda de ella, y esa es la mujer de la que me enamoré. Los años continuaron trayendo tanto desafíos como alegrías. Valeria enfrentó la muerte de su madre Elena con una tristeza profunda, pero también con gratitud por los años de reconciliación que habían compartido. Elena murió sabiendo que su hija era feliz, completa, exactamente quien estaba destinada a ser. En el funeral, Valeria pronunció un elogio que celebraba no solo a su madre, sino a todas las mujeres de generaciones pasadas que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas limitadas que la sociedad les dio. Alejandro enfrentó problemas de salud relacionados con la edad. Un recordatorio de que su tiempo juntos, aunque precioso, era finito. Pero en lugar de temerle a ese futuro, decidieron vivir cada día con intención. Vendieron la mayoría de las propiedades del imperio hotelero, quedándose solo con el Domínguez Imperial como legado,
y usaron el dinero para expandir su fundación. Viajaron extensamente, fotografiando no solo paisajes, sino también las historias de las personas que encontraban. Patricia se convirtió en CEO del hotel cuando Alejandro se retiró completamente, modernizando el negocio mientras mantenía su esencia. Ella y Valeria se reunían cada semana para desayunar, una tradición que comenzó durante los días oscuros del divorcio y que continuó como celebración de su vínculo inquebrantable. ¿Recuerdas cuando todo esto comenzó? Me preguntó Patricia un domingo. ¿Cuando solo querías herir a Roberto y terminaste transformando tu vida entera? Valeria sonrió. El universo tiene un extraño sentido del humor. En el 10º aniversario de su divorcio de Roberto, Valeria hizo algo simbólico. Quemó la carta de disculpas que él le había dado años atrás durante la exposición. No con rabia, sino con aceptación. Alejandro la acompañó en silencio mientras las cenizas volaban con el viento desde su terraza. ¿Por qué ahora?, preguntó él. Porque finalmente entiendo que esa carta nunca fue sobre mí, respondió Valeria. Era sobre su culpa, su necesidad de redención. Pero yo no necesito darle eso. Mi sanación nunca dependió de su arrepentimiento. Las temporadas pasaban, cada una trayendo nuevas lecciones. Valeria aprendió que el amor maduro no era la pasión ardiente de la juventud, sino algo más profundo. La elección consciente de estar presente, de apoyar, de crecer juntos sin perder la individualidad. Alejandro aprendió que abrirse al amor, después de la pérdida, no traicionaba la memoria de Carmen, sino que la honraba al demostrar que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar. Juntos crearon una vida que reflejaba sus valores compartidos: autenticidad, generosidad, curiosidad. Su hogar estaba lleno de fotografías de sus viajes, libros que ambos habían leído y discutido, arte que habían coleccionado no por su valor monetario, sino por las historias que contaban. Era un espacio que reflejaba quiénes eran individualmente y quiénes habían elegido ser juntos. La fundación que habían creado se expandió a 5 ciudades en México y 3 en Latinoamérica. Miles de mujeres pasaron por sus programas, aprendiendo no solo habilidades profesionales, sino también el valor de su propia compañía, la importancia de establecer límites, el coraje que requiere reinventarse. Cada historia de éxito era una validación de que el dolor de Valeria no había sido en vano. Roberto, por su parte, encontró eventualmente su propio tipo de paz. Después de años de terapia y varios intentos fallidos de relación, finalmente aceptó que su mayor enemigo siempre había sido su propia cobardía. Le escribió a Valeria una última carta, no pidiendo perdón, sino simplemente agradeciendo por lo que ella le había enseñado sin saberlo. Que el verdadero valor de una persona no está en controlarla, sino en amarla lo suficiente para dejarla ser libre. Valeria leyó la carta, la guardó en un cajón y nunca respondió. Algunos capítulos simplemente necesitaban cerrarse en silencio. Guadalupe pasó sus últimos años en un pequeño apartamento, reconciliada con algunos de sus hijos, pero no con todos. Antes de morir, le pidió a uno de los hermanos de Roberto que le entregara a Valeria una caja. Dentro había fotografías de Valeria y Roberto en sus primeros años de matrimonio, cuando todavía había esperanza e inocencia. También había una nota: «Estas te pertenecen. Fueron felices una vez, antes de que yo envenenara todo. Espero que puedas recordar esos momentos sin dolor». Valeria lloró al ver las fotografías, no por lo que se perdió, sino por lo que alguna vez fue real. En su cumpleaños 70, Valeria organizó una exposición retrospectiva de su trabajo titulada 70 años, 70 historias. Cada fotografía representaba un momento significativo de su vida, desde su infancia en Guadalajara hasta su presente en la Ciudad de México. La fotografía central era un autorretrato reciente. Valeria, con su cabello completamente blanco, líneas profundas alrededor de sus ojos.
pero con una sonrisa que irradiaba una paz que había tardado décadas en encontrar. Alejandro, ahora de 82 años y caminando con bastón, se paró frente a esa fotografía durante largos minutos. Cuando Valeria se acercó, él señaló la imagen y dijo: «Esta es mi favorita». No por la técnica, aunque es impecable, sino porque captura exactamente quién eres. Una mujer que ha vivido plenamente, que ha sufrido y sanado, que ha amado y perdido y vuelto a amar. Esta eres tú sin filtros, sin máscaras. Valeria besó su mejilla arrugada. Y tú me enseñaste que está bien mostrarse así, completamente. Los asistentes a la exposición incluían rostros del pasado y del presente. Viejos amigos de antes del divorcio que habían tomado su lado, mujeres que habían pasado por la fundación y ahora tenían sus propias historias de éxito, artistas que Valeria había mentoreado. Pero no había nadie de la familia de Roberto, y Valeria se dio cuenta de que no los extrañaba. Había construido su propia familia elegida, personas que la